Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy tejemos punto trenzado para tejer proyectos como suéter, cardigan, chaleco, pullover. Aquí hay elementos trenzados. También aquí, por ejemplo, está punto derecho retorcido. O sea, es un punto, uno lo ve y dice, bueno, qué difícil se teje. Créanme que no es difícil. Hay diagrama, el diagrama como siempre voy a publicar en mi blog Silvana Team. Link van a ver en la descripción de este video. Esta muestra la tejí con aguja número 4,5 y es lana acrílico. Montamos la cantidad de puntos múltiplo de 9, son estos puntos que se repiten, más 4 puntos de equilibrio antes de motivo, 5 puntos de equilibrio después del motivo y más 2 puntos de borde. Los puntos de borde en el diagrama no están indicados. En las vueltas impares, son las vueltas del lado del derecho, leemos el diagrama de la siguiente forma. Tejemos 4 puntos, tejemos 9 puntos, repetimos estos 9 puntos las veces que sea necesario, finaliza la vuelta con 5 puntos de equilibrio. En las vueltas pares, todos los puntos tejemos como se nos presentan, pero aquí atención. En las vueltas del lado del derecho, este símbolo significa punto derecho retorcido. En las vueltas pares del lado del revés, este mismo punto tejemos como revés retorcido. Voy a mostrar cómo se teje. Bueno, voy a tejer ahora entonces, y a lo alto se repiten 16 vueltas. O sea, vuelta 17 se teje igual que la 1. Voy a tejer 2 motivos. Entonces voy a montar 9 puntos más 9, más 4, más 5 y más 2 puntos de borde. Voy a montar 29 puntos. Empezamos a tejer, vuelta número 1. Primer punto de borde, paso sin tejer. Tejemos 2 puntos al revés, estos son los puntos de equilibrio. Y ahora vamos a tejer los puntos de motivo y los puntos todavía de equilibrio. Fíjense en el diagrama como está indicado. Bueno, miren, voy a pasar 2 puntos sobre la aguja auxiliar y voy a dejar estos 2 puntos delante de tejido. Pasamos un punto sobre la aguja auxiliar atrás de tejido. Tejemos 2 puntos al derecho. Tejemos al derecho este punto que está atrás de la aguja auxiliar. Lo tejemos al derecho. Y ahora tejemos al derecho los puntos que están sobre la aguja auxiliar delante de tejido. Parece complicado, pero no lo es. Voy a mostrar las dos formas como se puede hacer un poquito más fácil también, pero 2 puntos al derecho. Y sigo tejiendo 4 puntos al revés. Y de nuevo vamos a cruzar los puntos. Pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar delante de tejido. Podemos pasar un punto sobre la aguja auxiliar, dejarlo atrás de tejido, tejer 2 puntos al derecho y después tejer este punto, o si no, podemos hacer así. Primer punto pasa por detrás, 2 puntos pasan por delante y tejemos estos 3 puntos al derecho. O sea, les estoy enseñando las dos formas como se puede cruzar estos puntos. Y ahora estos puntos que están sobre la aguja auxiliar, pasamos sobre la aguja derecha y tejemos estos 2 puntos al derecho. 1 y 2. Sigo con 4 puntos al revés. Y cruzamos los puntos. Pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar delante de tejido.
pasamos un punto sobre la aguja auxiliar atrás de tejido, o si no pueden cruzar los puntos como les enseñé recién. Tejemos 2 puntos al derecho. Ahora tejemos al derecho el punto que está atrás, un solo punto lo tejemos al derecho y tejemos al derecho estos 2 puntos que estaban delante de tejido. También estos 2 puntos tejemos al derecho, 1, 2, y tejemos al revés 2 puntos de borde, tejemos al revés. Vuelta número 2, tejemos como se nos presentan los puntos. Si el punto se nos presenta al derecho, lo tejemos al derecho. Los puntos que se nos presentan al revés, tejemos al revés. Aquí en esta vuelta todavía no hay puntos retorcidos, así que simplemente se teje como se nos presentan los puntos. En la vuelta número 3, puntos de borde paso sin tejer. Tejemos punto revés, tejemos primero puntos de equilibrio. Ahora pasamos un punto sobre la aguja auxiliar, atrás de tejido, 2 puntos al derecho y tejemos al revés el punto de la aguja auxiliar. Y ahora tejemos los puntos de motivo. Derecho retorcido, en vez de tejer derecho así nomás, vamos a tomar este punto así por detrás, damos vuelta y lo tejemos derecho retorcido. Quiere decir que el punto tiene que estar cruzado aquí abajo. Pasamos ahora 2 puntos sobre la aguja auxiliar y dejamos estos puntos delante de tejido. Tejemos un punto al revés y voy a tejer al derecho los 2 puntos de la aguja auxiliar. Bueno, tejemos ahora 2 puntos al revés. Voy a pasar un punto sobre la aguja auxiliar atrás de tejido, 2 puntos al derecho, el punto de la aguja auxiliar voy a tejer al revés. Y repito el motivo: derecho retorcido, la aguja derecha pasa por detrás del punto, a este punto le damos vuelta así, sale punto cruzado y lo tejemos al derecho, derecho retorcido. Seguimos pasando 2 puntos sobre la aguja auxiliar delante de tejido, tejemos un punto al revés y los puntos de la aguja auxiliar voy a tejer al derecho, derecho, derecho. 2 puntos al revés, pasamos un punto sobre la aguja auxiliar atrás de tejido, 2 puntos al derecho. Ahora el punto de la aguja auxiliar voy a tejer al revés, derecho retorcido, pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar delante de tejido, punto revés, los puntos de la aguja auxiliar también tejemos estos 2 puntos al derecho, derecho, derecho.
punto revés y punto de borde. Voy a tejer al revés. En la vuelta número 4 tejemos todos los puntos como se nos presentan y punto derecho retorcido tejemos como revés retorcido según el diagrama. Aquí tejí 5 puntos y este punto aquí de este lado lo tejimos derecho retorcido y aquí lo vamos a tejer revés retorcido. Quiere decir que este punto lo voy a tomar así por detrás. Si fuera normal, así lo tejeríamos de esta forma, pero lo voy a tomar por detrás y lo tejemos al revés. Revés retorcido y de este lado sale punto derecho retorcido. Bueno, y así voy a tejer en todas las vueltas del lado del revés, o viendo el diagrama cada cuánto hay que tejer este punto, o nos podemos fijar aquí está este punto, lo tejemos revés retorcido. Vuelta número 5, voy a mostrar cómo cruzar los puntos sin la aguja auxiliar. Primer punto de borde paso sin tejer, primer punto atrás de tejido, segundo y tercer punto van por delante, tomamos con la aguja derecha estos dos puntos y primer punto simplemente pasamos por detrás y voy a tejer 2 puntos al derecho, punto revés, otro punto al revés y empezamos a tejer los puntos de motivo. Derecho retorcido, punto revés. Estos dos puntos van por delante de tejido, este punto por detrás. Pasamos este punto así sobre la aguja derecha, o si no pueden usar las agujas auxiliares. Y tejemos un punto al revés, 2 puntos al derecho. Este punto va por detrás, estos 2 puntos por delante. Cruzamos los puntos. Estoy enseñando las dos formas, cómo hacerlo con las agujas auxiliares y sin las agujas auxiliares. Y voy a tejer estos 2 puntos al derecho, punto revés, un punto al revés y repito el motivo. Derecho retorcido, punto revés. Vamos a hacerlo con las agujas auxiliares. Voy a pasar 2 puntos sobre la aguja auxiliar, tejer estos 2 puntos delante de tejido. Ustedes escríbanme en los comentarios qué método más están usando, aguja auxiliar o sin la aguja auxiliar. Personalmente utilizo sin las agujas auxiliares. Tejemos un punto al revés y 2 puntos de la aguja auxiliar voy a tejer al derecho. Pasamos un punto sobre la aguja auxiliar atrás de tejido, 2 puntos al derecho, el punto de la aguja auxiliar, tejemos al revés, punto revés y tejemos puntos de equilibrio, derecho retorcido, revés. Aquí 2 puntos delante de tejido, un punto atrás y voy a tejer un punto al revés, 2 puntos al derecho, punto de borde. Y vuelta número sería 6, tejemos como se nos presentan los puntos. Y no se olviden de tejer punto derecho retorcido. Aquí de este lado derecho retorcido. Aquí lo tejemos como revés retorcido. Vuelta número 7. Tejemos puntos de equilibrio. 2 puntos al derecho. 2 puntos al revés.
y tejemos los puntos de motivo. Derecho retorcido, 2 puntos al derecho, perdón, 2 puntos al revés. Pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar delante de tejido, 2 puntos al derecho. Los puntos de la aguja auxiliar voy a tejer al derecho. Dos puntos al revés. Repite el motivo, derecho retorcido, 2 puntos al revés. Cruzamos 2 puntos, sin la aguja auxiliar sería segundo, tercer y cuarto punto sobre la aguja por detrás, sobre la aguja derecha, y primer punto y segundo pasamos por delante y voy a tejer estos 4 puntos al derecho, 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 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés. Tejemos puntos de equilibrio, derecho retorcido, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, punto de borde. Vuelta número 9, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés. Estos son puntos de equilibrio. Empezamos a tejer los puntos de motivo. Derecho retorcido, 2 puntos al revés, 4 puntos al derecho, 2 puntos al revés. Repito el motivo, derecho retorcido, 2 puntos al revés, 4 puntos al derecho, 2 puntos al revés, y voy a tejer los puntos de equilibrio, derecho retorcido, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, punto de borde. Seguimos con la vuelta número 11, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, y empiezo a tejer los puntos de motivo, derecho retorcido, 2 puntos al revés, cruzamos 2 puntos, paso 2 puntos sobre la aguja auxiliar delante de tejido, tejemos 2 puntos al derecho, los puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho, dos puntos al revés. Repito el motivo, derecho retorcido, 2 puntos al revés, cruzamos los puntos, primer punto y segundo delante de tejido, punto número 3 y 4 atrás, o pueden usar la aguja auxiliar, y voy a tejer estos 4 puntos al derecho, dos puntos al revés. Tejemos puntos de equilibrio, derecho retorcido, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, punto de borde. Vuelta número 13. Cruzamos los puntos, primer punto y segundo delante de tejido, tercer punto por detrás. Voy a tejer punto revés, 2 puntos al derecho, punto revés, y empiezo a tejer los puntos de motivo, derecho retorcido, revés, cruzamos los puntos, primer punto atrás de tejido, segundo punto y tercer delante. Voy a tejer 2 puntos al derecho,
punto revés. Voy a cruzar los puntos, tercer punto por detrás, primer punto y segundo pasan por delante y voy a tejer punto revés, 2 puntos al derecho, punto revés. Tejimos un motivo, lo vamos a repetir. Derecho retorcido, punto revés. Cruzamos los puntos, voy a hacerlo con la aguja auxiliar. Primer punto, pasamos sobre la aguja auxiliar, atrás de tejido. 2 puntos al derecho. Y tejemos al revés el punto de la aguja auxiliar. Recomiendo usar las agujas auxiliares si ustedes tienen miedo de perder los puntos, tienen miedo de que el tejido se desteje y van a tener problemas. Bueno, entonces pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar delante de tejido, tejemos un punto al revés y los puntos de la aguja auxiliar voy a tejer al derecho, punto revés. Tejemos puntos de motivo, de equilibrio, perdón. Derecho retorcido, revés, primer punto atrás de tejido, segundo y tercer punto pasan por delante y voy a tejer 2 puntos al derecho, punto revés y punto de borde. En la vuelta número 15, punto de borde paso sin tejer, punto revés. Cruzamos 2 puntos, tercer punto atrás, primer punto y segundo pasan por delante. Voy a tejer un punto al revés. Dos puntos al derecho. Tejemos los puntos de motivo. Derecho retorcido. Primer punto atrás, segundo punto y tercer punto pasan por delante. Voy a tejer 2 puntos al derecho, punto revés, 2 puntos al revés, primer punto y segundo por delante de tejido, tercer punto pasa por detrás y voy a tejer punto revés y 2 puntos al derecho. Repito el motivo, derecho retorcido, primer punto atrás de tejido, segundo y tercer punto pasan por delante, voy a tejer 2 puntos al derecho, punto revés, 2 puntos al revés, primer punto y segundo pasan por delante de tejido, tejemos punto revés, 2 puntos al derecho y voy a tejer los puntos de equilibrio, derecho retorcido, primer punto atrás, segundo y tercer punto pasan por delante, voy a tejer 2 puntos al derecho, punto revés, punto al revés, punto de borde. Bueno, vuelta número 16, tejemos como se nos presentan los puntos y después el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Bueno, corazones, espero que este tutorial les gustó. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos. Chao, chao.